Fuerte aplauso y dile: Señor, gracias, gracias por ese sacrificio perfecto que hiciste en la cruz del Calvario para pagar por mis pecados. ¿Pueden tomar asiento, por favor? En esta mañana vamos a hablar de un tema muy importante, y yo creo que es un tema al que nosotros siempre nos enfrentamos día con día, ¿no? La toma de decisiones. La Biblia nos habla acerca de diferentes caminos, pero estos caminos tienen que ver con decisiones. Normalmente nosotros día con día nos enfrentamos a los caminos, ¿verdad? Siempre que vamos a ir a la escuela, siempre que vamos a ir al trabajo, vamos a venir a la iglesia, pues tenemos un camino, ¿no? Pero hay veces que ese camino que es tu favorito, que es el que a ti te agrada, de repente por ahí está cerrada la calle. Y sabes que hay caminos alternos que te vayan a llevar hacia ese mismo lugar, pero tú decides por qué camino ir. Tú decides si hay un camino o hay dos caminos más, tú decides por cuál ir. Ahora que nosotros tenemos la ayuda de la tecnología, ya no tenemos que tener los mapas que antes se usaban. Yo me acuerdo que antes llegabas a las gasolineras en Estados Unidos y te vendían un libro con muchos mapas. Y esos libros con esos mapas te ayudaban a ir a donde tú querías, y tú tenías que trazar hacia dónde ibas a ir. Y normalmente los que viajaban mucho, pues con una pluma rayaban o hacían en una hoja en qué freeway iban a salir, qué salida iban a tomar, hacia dónde se querían dirigir, e iban siguiéndolo. Pero hoy en día tú tienes, si tienes el teléfono, cuentas con una aplicación que se llama Google Maps. Aquí está. Si tú te pones aquí en Google Maps, o en la otra que creo que se llama Maps, nada más, algo así, tú le pones hacia dónde quieres ir, le pones la dirección y te dice ir, y le picas. Y te da 2 o 3 opciones y te dice: en tal camino puedes llegar en tanto tiempo. Si agarras por este camino puedes llegar en tanto tiempo. Incluso te dice: si te vas por este camino hay unas cuotas las cuales tienes que pagar. Si quieres ir por este camino, aplástale. Si no quieres pagar cuotas, pues mira, hay otras opciones, y te da el tiempo que tú quieres tomar. Entonces ahí es donde tú determinas qué camino quieres tomar. Si llevas prisa, normalmente le picamos el que nos da 2-3 minutos de menos tiempo. Si vas tranquilo, pues no importa si hay tráfico, no importa si hay un choque, tú vas tranquilo, no llevas prisa. Entonces nosotros siempre hemos estado expuestos a tomar caminos, ¿cierto o no es cierto? Es más, para venir esta mañana a la iglesia tuviste que tomar un camino, y posiblemente cuando venías para acá hubo un obstáculo que te hizo desviarte de ese camino. Hoy en día que están arreglando las calles, hoy en día que cualquier cosa puede suceder, te lleva a tomar otro camino, y tú te diste cuenta que hoy tuviste que tomar un camino diferente. Entonces la pregunta el día de hoy: ¿cuál es tu camino? ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla acerca de diferentes caminos que la vida te puede poner enfrente de ti. La Biblia te habla de muchos caminos que tú puedes tomar para llegar a cierta meta, pero la Biblia te aconseja que tú escojas el camino correcto. Pero nosotros a veces no nos gusta tomar el camino correcto. Incluso mi esposa y yo, cuando andamos juntos y venimos a la iglesia, a mí me gusta un camino y a ella no le gusta. Me dice: es que tus atajos se me hacen más largos. Porque yo vengo y ahí por donde está la casa social, a ella le gusta subirse por ahí, pasar enfrente de la Soriana, subir por todo el bulevar y dar vuelta. A mí no. A mí me gusta irme más adelante, dar vuelta en la calle que viene el Cobach, todo derecho, dar vuelta ahí, y donde están las rendichicas, al ladito me gusta meterme atrás de la ley, y salgo por acá, y salgo en la casa de cambio, y ya vengo para acá. Y ella dice: es que das mucha vuelta. Aunque andemos juntos,
Hay caminos que nos agradan y hay caminos que no nos agradan. Esposos, ¿les sucede eso? Digan amén, hermanos, no me dejen morir solo. Que no sea yo el único regañado saliendo de la iglesia. ¿Cierto o no es cierto? Ahora, ¿qué te encuentras en los caminos? ¿Te encuentras baches? ¿Te encuentras hoyos? ¿Te encuentras algo que a lo mejor no querías encontrarte, pero te lo encontraste? Pero es el camino que te gusta andar, ¿cierto o no es cierto? Todos tenemos esa decisión. Vamos a ir al libro de los Salmos en el Antiguo Testamento y vamos a leer el Salmo completo y vamos a entrar a estudiar el último Salmo, que es el último versículo de este Salmo, que es el 6, pero quiero que entendamos de qué nos habla este Salmo. El libro de los Salmos está bien padre. En su momento vamos a tomar un tiempo para estar estudiando salmo por salmo, pero ahorita vamos a estudiar específicamente el versículo 6. Comienza diciendo el Salmo 1 de esta manera: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Está bien interesante este salmo como comienza, porque dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Alguien se acuerda de ese corito que se cantaba? ¿Cómo empezaba? Así, ¿no? Bienaventurada. A ver, ¿quién más pues? Ya saben que yo no canto, necesito que aquí ustedes me ayuden. Que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué más? Ni en silla de escarnecedores se sentó. Ah, sí se la sabe. Que dice: sino que en la ley de Jehová Ajá. Sí me ando inscribiendo al coro de Navidad. Ya me estoy animando. Ustedes me dicen si la hago o no la hago. Ya no me digan nada, está bien. Ok, comienza así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores ha estado. Esto nos está hablando de un hombre que es justo, que tiene temor de Dios y que no ha andado ni se ha sentado en lugares de las personas que hacen lo incorrecto ante los ojos de Dios. Esto es lo que nos enseña este salmo. Y nos dice: sino que en la ley de Dios piensa, medita, vive, hace todo lo que Él dice. Y dice que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Un árbol que es bien regado, un árbol que está en el lugar correcto, da buen fruto. Da un buen fruto. Tiene que dar un buen fruto, lo da a su tiempo, pero algo que llama la atención es que su hoja no cae. O sea, que no marchita, siempre está ahí. ¿Por qué? Porque está basado en la palabra de Dios. Pero luego dice, no así los malvados. No así los malvados, pero vamos a irnos directamente al versículo número 6, hablando de caminos. Y dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hay un versículo en Proverbios, ahorita vamos a regresar a Salmos para que no lo pierdan. Vamos a leer el capítulo 14 de Proverbios, versículo 12. Y yo quiero que todos me ayuden a leerlo, ¿ok? Proverbios 14, versículo 12. Porque habla directamente de nosotros. Y dice así: ¿ya estamos todos ahí? Proverbios 14, versículo 12. Dice: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Fíjense, aquí está hablando única y exclusivamente de lo que yo pienso, de lo que yo creo. Ahorita yo les decía que aunque yo ande con mi esposa o ande con otra persona, siempre va a haber un camino que a lo mejor a alguien le va a parecer mejor que otro.
Ahí ya entra nuestra perspectiva, nuestra forma de ver. Hay cosas que a mí no me van a parecer malas, pero a lo mejor a mi esposa sí. Hay cosas que yo no voy a ver malas, pero a lo mejor el hermano de a un lado sí. Ahí entra nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Y aquí entra directamente y dice: hay camino que al hombre le parece derecho. ¿Cuál es tu camino? ¿Qué estás pensando tú? Incluso, no solamente qué estás pensando, sino qué estás haciendo. ¿De qué manera te estás conduciendo? ¿De qué manera estás viviendo tu vida? Entonces, sí es cierto, hay caminos que al hombre le parecen derechos, es normal. Hay caminos que a ti te parecen mejor. Y te pueden decir una y mil veces que no es el correcto, pero según tu forma de pensar, según tu forma de ver, tú piensas que es el adecuado. Y a mí hasta la fecha, por más que me dicen que no me vaya por atrás de la ley, yo me vengo por atrás de la ley, porque me gusta. Se me hace que me ahorro 30 segundos del semáforo. Para nosotros ahorrarnos 30 segundos son 30 segundos. O sea, entiéndanos, mujeres, para nosotros es un mundo 30 segundos. A lo mejor para ustedes no, pero para nosotros sí es: mira, le doy por aquí, me ahorro un tiempo. Entonces hay cosas que no nos hacen cambiar porque creemos que es el camino correcto. Ahora, tú que estás hoy sentado aquí en la iglesia, en una silla de Grupo Unidad Cárdenas, y alguien llega y te dice que lo que se enseña aquí es incorrecto, ¿qué pasaría con tu vida la próxima semana? ¿Vendrías o ya no vendrías? Si siguieras viniendo, ¿por qué siguieras viniendo? Porque te parece correcto. ¿Por qué? Porque según tú, según yo, lo que enseñamos aquí es correcto. Ahora, no nada más porque yo quiero creer que es correcto. En la mañana hablábamos de una palabra que escuché, bueno, de un nombre que escuché de una iglesia que tiene un grupo de estudio y le llaman al estudio Berea. Y me gustó que le llamen Berea a su grupo de estudio. Y les preguntaba que si sabían por qué le habían puesto Berea. ¿Qué dice la palabra? Hablando del pueblo de Berea, decía: estos eran más sabios que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque iban y escudriñaban para ver si lo que Pablo les enseñaba era verdad. Entonces Berea tenía algo que Tesalónica no tenía, que después de salir de la reunión, después de salir de la iglesia, iban a sus casas y escudriñaban si lo que Pablo les había enseñado estaba de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, si alguien te dice que las enseñanzas que se están dando aquí no son correctas, ¿cuál es tu obligación? Ir e investigar, escudriñar si lo que hoy domingo Pedro te va a decir es correcto o es incorrecto. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No solamente decir este camino es el correcto porque alguien me está diciendo, sino porque tú ya lo comprobaste. A mí el Google Maps me da más opciones, pero yo ya sé cuál es el camino que es más seguro para mí. Yo ya lo he comprobado una y otra vez, que a veces el Google Maps me manda una dirección que no existe. Me ha mandado bien lejos de donde tenía que estar. Entonces yo comprobé que hay caminos que, aunque me dicen que es el más seguro y que es el correcto, no me llevan a donde yo quería ir. Tú párate en una gasolinera y pregúntale a dos personas la misma dirección y las dos te van a mandar por lugares diferentes. Porque ellos te van a enviar por donde ellos ya han andado. Entonces, si alguien viene y te dice, es tu obligación, es tu compromiso, tu responsabilidad como hijo de Dios, escudriñar las escrituras para ver si la enseñanza es correcta. Eso es lo que nosotros tendríamos que hacer. Entonces, sí es cierto, hay caminos que al hombre le parecen correctos, derechos, pero pues no siempre llegan a buen puerto. Entonces tú tienes que estudiar, tú tienes que escudriñar si el camino que estás tomando es el correcto. Entonces regresamos al Salmo capítulo 6, 1 versículo 6, y vamos a ver algunos caminos según nosotros por los cuales andamos. Vamos a ver 6 caminos por los cuales nosotros a veces andamos. Y vamos a leer Proverbios 21:2, tomando en cuenta que dice que Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Tomando en cuenta esto,
vamos a ver 6 caminos que por los cuales nosotros andamos. Y el primer camino lo vamos a encontrar en Proverbios 21, capítulo 2. Y nos habla acerca del camino por el cual nos llevan nuestros ojos. Por el camino que según nos llevan nuestros ojos. Y dice ahí: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Todo camino al hombre es recto según su propia opinión, según lo que ven tus ojos. Entonces, cada uno de nosotros andamos por caminos que según nuestros ojos nos quieren llevar. Ahora, ¿hacia dónde están puestos tus ojos? Dice la palabra que debemos de tener nuestra mirada puesta en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Tu mirada, tus ojos, ¿están puestas en Cristo o están puestas en algún líder? Tu mirada está puesta en Cristo o está puesta en algún hombre o en alguna mujer que a lo mejor es buen maestro, que a lo mejor enseña bien, pero tu mirada no debe estar puesta en él. Tu mirada debe de estar puesta en el autor y consumador de tu fe, que es Jesucristo. ¿Por qué dice que es el autor y es el consumador de tu fe? Porque Él hizo algo que nadie más hizo, que fue morir en una cruz para pagar por tus pecados y por los míos. Él fue el que es su autoría, ese sacrificio. Nadie más lo ha hecho, solamente Cristo. Él es el autor de ese sacrificio perfecto por el cual tú y yo obtenemos el perdón de nuestros pecados. Él es el autor y consumador. ¿Por qué? Porque ciertamente murió, pero resucitó al tercer día. Él lo consumó. Y dice Pablo que si Cristo no resucitó, entonces en vano sería nuestra fe, porque estaríamos creyendo en algo que no puede suceder. Pero si tú crees firmemente en tu corazón que Cristo resucitó, dice la palabra que entonces tú y yo seremos juntamente resucitados. Entonces, ¿por qué camino andas? ¿En dónde está tu mirada puesta? ¿En dónde están tus ojos? ¿En el autor o consumador de tu fe o en alguna personalidad humana? ¿En dónde está tu fe? ¿En que Jesús es el camino, la verdad y la vida, o en algún camino que alguien te está trazando que no es el camino de Dios? ¿En qué camino estás? A lo largo de la historia ha habido muchas personas que de una manera no pensada han perdido la vida. A lo largo de la historia ha habido hombres que se han levantado diciendo que son el Cristo, diciendo que son, pues, en cierta manera una deidad, y muchos han sacrificado sus vidas juntamente con estos hombres porque pusieron su mirada en el hombre. Y tú puedes leer la historia y te encuentras que ha habido muertes masivas por causa de una religión. Ha habido muertes masivas por causa de una persona que se autodeclaró una deidad, un Dios. Y gentes han muerto por eso. Entonces, ¿dónde está tu mirada? En Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, de tu fe. ¿Cuál es tu fe? De que Cristo vino a esta tierra, murió en una cruz para pagar tus pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día y hoy está a la diestra del Padre ofreciéndonos el regalo de la vida eterna. O está puesta en lo que tu líder o tu pastor dice. Con esto no les quiero decir que no se sometan a sus pastores, no vayan a salir de aquí, no, ya no me voy a... No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tu fe debe de estar en Cristo Jesús. Tus ojos deben de estar en Cristo Jesús. Pero a veces nosotros o nuestro camino nos lleva por el camino que nuestros ojos ven. ¿Y qué es lo que tus ojos ven? Pues la autoridad que está delante de ti. ¿Qué fue lo que le dijo Dios al profeta Samuel cuando iba a ungir a David? ¿Qué fue lo que le dijo? No veas lo que está delante de ti, porque el hombre solamente ve
lo que está delante de sus ojos. Mas Jehová, mas yo, Dios, veo lo que hay en el corazón. Entonces, engañosos son los ojos del hombre. Te pueden hacer que algo veas y digas, aquí es, pero no es así. Dijeran los más grandes de nuestras generaciones, ¿no? Los abuelitos. No todo lo que brilla, así se la saben, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro. Entonces, no debemos de andar según el camino que nos muestran nuestros ojos. Pero ¿sabes qué? También no solamente andamos por el camino que ven nuestros ojos, sino también hay caminos que son engañosos en nuestras vidas. Proverbios capítulo 14, versículo 12. ¿Qué dice? Ahorita lo leíamos. Porque hay caminos que para nosotros son engañosos. Hay caminos que nosotros pensamos que son correctos y de repente nos damos cuenta que no. Y dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su camino es de muerte. Alguien ha tomado una decisión o alguien ha tomado un camino que pensó que era el correcto y se da cuenta que se equivocó. ¿De dónde salió la palabra célebre de las mujeres de te lo dije? ¿Verdad que sí es una palabra célebre de las mujeres? ¿Sí o no? Te lo dije. Bueno, una dice que no, está bien. Pero la mayoría sí, la mayoría. ¿Por qué creen que está esta frase célebre? El te lo dije. Porque antes de haber tomado la decisión, antes de llegar a esa situación, posiblemente hubo un tiempo en el cual se sentaron a platicar, pudieron compartir ideas, pudieron compartir de cómo ven las cosas y dijeron, yo no creo que esto sea lo correcto. Pero hay alguien que toma la decisión, hay alguien que decide hacer lo que la otra persona no quería y si no termina bien, suena, te lo dije. Esa palabra salió porque hay diferencias en nuestra manera de ver. Hay diferencias en los caminos que vamos a tomar. Y aunque tú creas que es el camino correcto, al final de cuentas te das cuenta, te enteras que no era. No era el camino, pero tú estabas seguro que sí era. Hay personas que han tenido dinero, han invertido su dinero en ciertas cosas y se han quedado sin dinero. ¿Por qué? Porque fallaron en esa inversión. Pero ellos estaban seguros que era la inversión correcta. Hace tiempo, aquí en Tecate, yo estaba más chico cuando me acuerdo que invitaban a mis papás, a mi papá y ellos, que fueran a unas reuniones que le llamaban las pirámides. ¿Alguien se acuerda de eso? Eran ahí enfrente del Telnor, había un restaurante de comida china. Van a decir hace muchos años, ya los más jóvenes no lo conocieron, siempre han visto un lote baldío, pero antes había un restaurante de comida china ahí, que era como que de lo más nice aquí. Yo nunca entré, no era tan nice yo. Era de lo más nice aquí en Tecate y ahí invitaban para hacer estas famosas pirámides. ¿Y qué se trataba? Todos saben de qué se trata, ¿no? Para no perder mucho tiempo aquí. Tú invitas a uno y si invitas a otro, se invita a otro y todos te aportan un dinero y cuando llegas arriba, pues tú recibes una cantidad más fuerte, ¿no? Pero resultaba que al último, pues tú aportabas tu dinero y te quedabas sin dinero. Muchas personas perdieron sus inversiones en ese tipo de actividades. ¿Por qué? Porque pensaron que era correcto. Hoy con las criptomonedas, ¿no? Ya no están las pirámides, hoy son las criptomonedas. No, si inviertes 100 pesos en una criptomoneda, te va a subir a tanto. Y ahí andan invirtiendo en las criptomonedas. ¿Por qué? Porque queremos obtener dinero fácil a veces. Pero nos damos cuenta que ese camino no era el correcto. Y muchas personas han perdido sus inversiones, sus ahorros por este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque pensaron que era correcto, mas no lo fue así. Entonces hay un camino que es engañoso también para nuestras vidas, que la Biblia nos dice que no deberíamos de tomar. El tercer camino nos habla acerca de un camino que es peligroso. Nos habla de un camino que es peligroso según Proverbios 4:14. Un camino que es peligroso. Y dice así:
No entres por la vereda de los impíos, o sea, de aquellos que no tienen temor de Dios, de aquellos que no aman a Dios. Ni vayas por el camino de ¿quién? De los malos. De ahí vamos a leer en Proverbios también el 1. Déjenme pongo mis lentes. Vamos a leer el 1:10. Proverbios 1:10 al 15. ¿Me acompañan en esta lectura? Proverbios 1 del 10 al 15. Y dice así: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongámonos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en el abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros y tengamos todos una bolsa. Termina diciendo: hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Vamos a poner el 10. ¿Y cómo dice así? Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. 2. En este nos vamos a detener un poquitito. 12, perdón. No los tragaremos vivos como el sol y enteros como los que caen en un abismo. Hoy en día hay personas que de una manera muy visible, muy palpable, están inquietando la vida de las familias aquí en Tecate. Hoy en día, de la nada, tú puedes encontrar y escuchar que donde quiera están balaceando. Si te fijas, esto que estamos leyendo es una idea de alguien que dice: hey, ven, vamos a hacer esto, ¿verdad? Hey, ¿qué te parece si hacemos esto? Los acechamos, los emboscamos. O sea, hay gente que está queriendo traer intranquilidad en el corazón de las familias, porque tienen pensamientos que no son correctos. Pero lo triste es que hay personas que están de acuerdo con esos pensamientos. Lo triste es que hay personas que sí lo hacen. Ponme el 13, por favor. Hallaremos riquezas de toda clase y llenaremos nuestras casas de despojos. Es un engaño del enemigo que está poniendo hoy en la vida de nuestros jóvenes y de nuestros adolescentes. Porque a nosotros de chicos nos enseñaban que si trabajábamos fuerte, que si estudiábamos, podíamos llegar a ser algo o alguien. Pero a base de trabajo, a base de estudio, a base de esfuerzo. Hoy en día, en las calles se les está diciendo a los jóvenes: no necesitas estudiar, no necesitas trabajar. Lo único que necesitas es hacer esto para mí. Y tristemente en nuestros noticieros vemos que muchos jóvenes están muriendo. ¿Por qué? Porque es muy fácil de engañar a un joven, a un adolescente. ¿Por qué? Porque adolece, le falta madurez. Entonces llega alguien y le presenta lo que tu papá y tu mamá te dijeron que vas a obtener cuando tengas 20 y tantos años. Yo lo puedo obtener ahorita a los 15, lo agarro. Porque hay caminos que son engañosos. Hay caminos que parecen un shortcut para llegar más rápido, pero te llevó más largo y además incluso a veces ni llegaste. Porque hay caminos que son de engaño. Y la Biblia nos advierte en contra de estos caminos y nos dice que no andemos por ellos. ¿Me pones el 15? Dice así: hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas.
no andes en sus caminos. Y es que la vida está llena de caminos. Qué padre sería que solamente hubiera un camino y que todos anduviéramos por ahí. Pero no. Hay muchos caminos. Hay muchos caminos que te van a llevar hacia el mismo lugar, pero muchos caminos de ellos tienen situaciones que tú no deberías de haber pasado. Entonces, no te dejes engañar. Vamos a continuar con el siguiente camino, que es el cuarto. Hay caminos oscuros según Proverbios 4:19. Están los caminos de tus ojos, está el camino engañoso, está el camino peligroso, pero también está el camino oscuro. Dice que el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Entonces, un camino oscuro es en el que continuamente estás tropezando. Es en el que continuamente te estás cayendo. Y yo sé que nosotros tenemos que aprender, pero la verdad, el hombre es el único ser que tropieza 2 veces con la misma piedra, o hasta 3 o hasta 4, porque hay necedad en nuestro corazón. Y hay personas que somos aferradas y aunque nos hayamos caído decimos, le voy a intentar y le voy a intentar. Y yo sé que muchas veces te dicen, ¿no? O sea, no te des por vencido, tú síguele, pero debes de saber en dónde le estás insistiendo. Porque a mí me enseñaron que el que inventó el foco no le salió a la primera. Tuvo un montón de intentos hasta que prendió. Y a lo mejor si alguien le hubiera dicho lo que yo estoy comprendiendo, a lo mejor no tendríamos foco, ¿no? Pero no estoy hablando por ese camino. Estoy hablando por ese camino, pues estoy hablando de esa necedad cuando sabes que algo que tú quieres hacer no es lo correcto y estás insiste e insiste e insiste. A ese tipo de caminos me estoy hablando. A ese tipo de caminos son a los que me refiero, a los que sabemos que no son correctos, pero queremos insistir e insistir e insistir. Entonces, el camino de los impíos es oscuro y tropiezan continuamente. Y hay personas que tropiezan una y otra vez con las adicciones. Hay personas que tropiezan una y otra vez con algunas cosas que saben que no son correctas, pero quieren tropezar ahí. Pero no importa, ¿por qué? Porque aún así Dios te ama. Aún así Dios te está hablando, aún así Dios te está diciendo, hey, hijo mío, ven. Yo quiero sacarte de esa oscuridad. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, cada vez que yo veo a alguien que está por la oscuridad, pienso este versículo y digo, esta persona va a ser llamada de unas tinieblas a una luz admirable. ¿Para qué? Para enseñar, para predicar lo que Él hizo en su vida. Entonces, no te asustes cuando ves a alguien en la oscuridad, mejor ora para que prontamente sea llamado de esas tinieblas, de esa oscuridad, a su luz admirable. El quinto camino, el de la obediencia como el camino de la vida. No todos los caminos son malos, ¿verdad? Aquí hablamos de un camino que es de obediencia y que es como un camino de la vida. Proverbios 10:17 y también el 12:28, pero vamos a ver primero el 10:17. Dice: camino a la vida es guardar las instrucciones, pero quien desecha la reprensión yerra, o sea, falla. Camino a la vida es guardar las instrucciones. Por eso dice Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que conforme a en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Juan 14:15 dice: hijo mío, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces hay un camino recto, hay un camino bueno que nos dice que es el camino de la vida. Y ese es el que Dios te pide que tomes. Hay 2 caminos delante de ti, el del bien y el del mal, pero Dios nos aconseja que tomemos el camino del bien. Ciertamente muchos queremos el camino amplio, por donde todos van bien a gusto, pero dice que el camino que nos lleva hacia Él es un camino
angosto y no todos entran por ahí. No todos les gusta. Si te dieran a escoger, eres una familia de 10, ¿no? Como la serie. Eres una familia de 10. Y si te dieran a escoger una mansión con 10 recámaras, 5 baños, un patio, estacionamiento para 6 carros, y te dijeran, te vamos a dar una casa con 1,5 cuartos, medio baño nada más, ¿qué escogerías? La mansión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos gusta la comodidad. Y yo creo que todos escogeríamos la grande. Pero aquí Dios nos dice, a muchos les gusta la amplitud, a muchos les gusta sentirse cómodos, pero el camino por el cual yo quiero que anden es un camino angosto, en el que no todos caben, en el cual no todos andan a gusto. ¿Por qué? Porque es muy estrecho. Y es que a nosotros no nos gusta la estrechez, a nosotros nos gusta la amplitud, y es bueno, dentro de un término correcto, es bueno. Pero a veces nosotros queremos todo lo fácil, a veces queremos nosotros que todo sea correcto, así como lo hemos pensado, y no siempre va a ser así. Y el último punto nos habla acerca de un camino recto, precisamente, y esto lo encontramos en Proverbios 3:6. Proverbios 3:6 nos lleva a encontrar un camino recto. Y dice, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. O sea, que hay caminos que están medios chuecones, ¿no? Hay caminos que están medios chuecos. Yo me acuerdo que yo crecí escuchando una frase que decía, árbol que nace torcido, hasta parece coro, ¿ah? Árbol que nace torcido. ¿Por qué usan esa frase o por qué usamos esa frase? No porque la naturaleza esté mal, no, o sea, sí es cierto, un árbol que nace torcido ya no se endereza, pero ¿por qué lo usamos nosotros con las personas? Porque ya no tienen remedio. No tienen remedio según quién, según nosotros. Pero ¿qué es lo que nos habla la fe, verdad? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque tú veas en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos un árbol bien torcido, ¿cómo lo ve Dios? ¿Cómo lo ve Dios? Por ejemplo, yo veo en este personaje, hermano de Esaú, ¿cómo se llamaba el hermano de Esaú? Jacob. ¿Qué ven en él? Un árbol bien torcido, que desde chiquito ya quería hacer trampa, desde nacer ya quería hacer trampa. Toda su vida fue un tramposo. Aplicaba específicamente para este dicho de árbol que nace torcido, jamás su senda endereza. Más, sin embargo, para Dios, ¿quién fue? No fue un ladrón, no fue un mentiroso. Para Dios decidió llamarlo Israel, el padre de las 12 tribus del pueblo adquirido por Dios. Entonces, el camino que Dios quiere que nosotros tomemos es un camino recto, pero si está medio chueco y tú lo reconoces a Dios en ese camino, Dios se encarga de enderezarlo. Entonces, esa frase célebre mexicana de que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, queda a un lado. Pueden ir pasando los chicos de alabanza. Queda a un lado. ¿Por qué? Porque cuando Dios toma algo en la mano, Dios es capaz de enderezarlo. Cuando Dios toma algo en sus manos, Dios es capaz de sanarlo si está enfermo. Cuando Dios toma algo en las manos, Dios es capaz de restaurarlo si está quebrado. Porque aunque tu camino o ante los ojos de los demás tu camino sea de muerte, el camino que Dios tiene trazado para ti es de vida eterna. Porque si fuera camino de muerte para todos, Dios no hubiera tomado el tiempo de enviar a su Hijo Jesús para pagar por nuestros pecados, porque hubiera dicho, la humanidad ya está perdida. Y se los he compartido
Jesús vino a esta tierra en el momento de mayor oscuridad en la historia de la humanidad. Entre el Antiguo Testamento y entre el Nuevo Testamento se le conoce como un periodo de silencio. En este periodo de silencio, Dios no le habló a la humanidad. Era un momento de total obscuridad entre el Creador y su creación. Porque el mundo hacía lo que quería. El mundo vivía en una total depravación. Estaba en una total obscuridad. Sus caminos estaban muy chuecos. Todos los caminos estaban torcidos. Mas Dios pensó y dijo: yo tengo una solución. Yo tengo el camino correcto, que es mi Hijo Jesús. Por eso cuando Jesús habla de sí mismo, dice: yo soy el camino. Yo soy ese camino por el cual todos ustedes tienen que entrar. Porque yo soy la verdad. Y en esa verdad todos tienen que creer. Porque yo soy la vida. Y esa vida yo quiero que todos ustedes la tengan. Y no es una vida natural, es una vida sobrenatural. No es la vida que tú y yo tenemos aquí en este plan terrenal, sino es una vida en el plano espiritual. Jesús es el camino, el que quiere enderezar tu vida, el que quiere que andes por él. Jesús es la verdad en la cual tú quieres que creas, porque Él te quiere dar una vida que Él mismo es. Entonces, ¿cuál es tu camino? Es una pregunta que todos nos tendríamos que hacer. ¿Cuál es mi camino? ¿Sobre qué estoy caminando? ¿A quién estoy siguiendo? ¿Hacia dónde me va a llevar este camino? Porque hay momentos en los cuales tú entras a un camino y te das cuenta que ese camino está cerrado, ya no hay más continuación. Eso significa que muchas veces tu vida queda ahí. Fue el final del camino para ti. La idea de que tú te preguntes cuál es tu camino es que lleves a la reflexión y digas: mi camino es Jesucristo. Mi camino es Jesucristo. Mi camino es creer en su palabra y creer que lo que está escrito es verdad, y que fue inspirado para que yo pudiera tener vida eterna, y que fue inspirado para que yo pudiera dirigir mis caminos en esta guianza que me ha sido heredada, que me ha dejado. No es para llevarte a dudas, es para llevarte a una conclusión de que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Ese es el fin de esta pregunta: ¿cuál es tu camino? Si tu camino es Jesucristo, vas por el camino correcto. Si tu respuesta es: mi pastor es el camino, si tu respuesta es: mi líder es el camino, si tu respuesta es: mi papá es el camino, creo que estás equivocado. Pero dentro de todo eso, incluso piensas: no, mi trabajo es el camino, mi familia es el camino, mi esposa. No, son parte de, pero tu camino debe de ser el de aquel que dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino. Y quien dijo estas palabras fue Jesucristo, el Hijo de Dios. El que dice Juan 1, que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. El que creó los cielos y la tierra. Ese es el camino. Jesucristo, el que desde un principio te ha amado, el que siempre ha querido que tú te reconcilies con su Padre a través del sacrificio que Él realizó en esa cruz. Ese es el camino. Y cuando tú te encuentras con este camino,
vas a encontrar una verdad y esa verdad te va a llevar a una vida eterna en Cristo Jesús. Entonces la próxima vez que alguien te pregunta: hey, ¿por qué camino andas? Tú ten la respuesta y la seguridad de que tu camino es Jesucristo. Si alguien quiere meter dudas en tu fe, tú debes de mantenerte firme y decir: yo me mantengo firme porque sé que aquel que murió resucitó. Y en eso está basada mi fe, en que un día Él vendrá por nosotros y resucitaremos juntamente con Él. Esa debe ser tu esperanza. Esa debe de ser tu esperanza. Porque hoy hay dudas.